Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa. Como sin duda sabrán, a mediados del presente mes de enero, el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma ha decretado el sobreseguimiento y el archivo del llamado caso Ora a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esta resolución judicial pone punto y final a un amargo calvario personal y profesional que han padecido muchos funcionarios de este ayuntamiento, empresarios del sector privado y los exconcejales del Partido Popular Irene Sangil, Gabriel Vallejo y Álvaro Gijón, como también algunos de los familiares de este último que fueron investigados e incluso detenidos y privados de libertad en un calabozo. Ante el archivo de esta causa, el caso Ora, no podemos más que manifestar nuestra absoluta satisfacción y alegría por todas y cada una de las personas que se han visto involucradas directa o indirectamente en el proceso y que por fin podrán dejar atrás tantas preocupaciones y desvelos y recuperar la normalidad de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Asimismo, también nos congratulamos de que la imagen y el buen nombre del Ayuntamiento de Palma hayan sido honrosamente restablecidos. Desde el Partido Popular siempre hemos mantenido y demostrado un total respeto por las actuaciones y resoluciones judiciales, toda vez que proclamamos y reclamamos la presunción de inocencia. Y es en este sentido que lamentamos y nos avergüenza recordar que los partidos políticos PSIP, PSOE, MES y Unidas Podemos, que conforman hoy el equipo de gobierno de Cort y también lo conformaban en el momento del inicio del expediente del Ora, no han escatimado declaraciones y actuaciones públicas en las que reiteradamente han puesto en duda el buen funcionamiento de este ayuntamiento y a la vez no han hecho más que ahondar en el daño moral, personal y profesional de personas inocentes, con el único propósito de obtener un titular y algún mísero rédito político. Y todo ello poniendo en juego la imagen y el buen nombre del Ayuntamiento de Palma y vulnerando el derecho a la presunción de inocencia reconocido tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El punto de partida de tan lamentable comportamiento fue la rueda de prensa que de forma inmediata, y nos atrevemos a decir que incluso improvisada, concedió en esta misma sala el 17 de octubre de 2016 el alcalde Ila, junto a los concejales Antoni Noguera, Antonia Martín y Angélica Pastor, que en ese momento era la responsable del área de seguridad ciudadana. En esa intervención, el alcalde Ila se atrevió a lanzar unas acusaciones, a nuestro entender, muy graves. En primer lugar, la existencia de una trama corrupta dentro del Ayuntamiento de Palma. Y, en segundo lugar, que dicha trama, presuntamente, estaba orquestada y dirigida por el Partido Popular. Estas duras afirmaciones han sido reiteradas en diversas ocasiones y en diferentes medios y escenarios, causando más dolor a los afectados y dañando severamente el buen nombre del Ayuntamiento de Palma y la labor de todos y cada uno de sus trabajadores. 3 años después de aquellas desafortunadas declaraciones y pasados ya 15 días desde el archivo de la causa Ora, los funcionarios, empresarios y políticos afectados y todos los ciudadanos de Palma seguimos esperando que el equipo de gobierno manifieste su satisfacción por el honroso y victorioso fin de este proceso y que reconozca el grave error cometido durante el tiempo en que sostuvo y alimentó la duda sobre la existencia de una red de corrupción en este digno ayuntamiento. Esperamos del señor Ila y de sus socios de gobierno que aprovechen esta oportunidad para demostrar que están a la altura de la nobleza que sus cargos requieren y que son capaces de asumir los errores cometidos y presentarse aquí, ante ustedes y ante toda la opinión pública, para pedir excusas por el linchamiento injusto y continuado a que sometieron a profesionales de esta casa, a empresarios y a políticos, y a restaurar así públicamente la honorabilidad de todos aquellos a quienes les ha sido arrebatada injustamente durante 3 largos años y 90 días. Por todo ello, el Partido Popular, el próximo día 30,
propondrá al Ayuntamiento de Palma que manifieste su pesar por el sufrimiento de este proceso judicial que ha causado a todas las personas que se han visto involucradas en él, funcionarios, políticos y empresarios, y que les ha supuesto detenciones, suspensiones temporales de empleo y sueldo, daños personales, profesionales, económicos, familiares y a muchos de ellos daños psicológicos. Pediremos que se lleven a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para compensar los daños morales y profesionales sufridos por estas personas afectadas y que puedan ver al fin restablecidos su prestigio personal y profesional. Y por último, instaremos al alcalde Ila y a su equipo de gobierno a reconocer públicamente el error que cometieron en aquella rueda de prensa y en todas las declaraciones posteriores en que han proyectado una imagen totalmente distorsionada de la realidad del funcionamiento del Ayuntamiento de Palma y también del digno trabajo que desarrollan todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores públicos del mismo.